Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Y bueno, ya estamos ya en la quinta semana de clase, ¿no? Con respecto al curso de razonamiento verbal. Bueno, en esta quinta sesión para quinto grado de educación secundaria, jóvenes, he preparado pues un resumen, ¿no? De las relaciones semánticas y morfológicas de palabras. Profesor, hemos hecho, ¿no? Profesor, homonimia, paronimia, polisemia, hiperonimia, hiponimia, profesor, meronimia. Entonces, todo lo que hemos aprendido, ¿no? En relaciones de palabras, tanto morfológicamente, ¿no? Y tanto, en este caso, profesor, semánticamente, del significado, pues vamos a resumir el día de hoy. ¿Por qué es muy importante estos temas, profesor? Jóvenes, estos temas son de mucha importancia porque también vienen en el examen de admisión, en muchos prospectos de examen de admisión. No solamente en este caso en nuestra región, sino también pues vienen en exámenes a nivel, en este caso nacional, ¿no? También podemos ver en universidades de Lima que va a venir estos tipos de ejercicios, ¿no? De relaciones morfológicas y de relaciones semánticas de palabras. Entonces, jóvenes, el día de hoy pues les he preparado un material, ¿no? Que vamos a resumir todo eso para que ustedes puedan estar bien preparados y puedan ya distinguir de una vez qué son esos tipos de palabras, porque sí, al menos viene dos a tres preguntitas, ¿no? En lo que es en los exámenes de admisión, tanto para nuestra región y tanto para nivel, en este caso, nacional. Muy jóvenes, de esta manera pues vamos a iniciar hoy la sesión, la quinta semana. Con respecto al curso de razonamiento verbal. Muy bien, jóvenes. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser un repaso general, ¿no? En este caso, pues, de las relaciones semánticas. Ya, jóvenes, ya habíamos hecho, pues, profesor, que es homonimia, usted nos ha explicado, ¿no? Realmente, sí, jóvenes. Estos temas tienen que quedar bien claros, ¿no? En ustedes. Y también, pues, en la hora del Zoom voy a hacer preguntas, no ya complicadas, y también voy a darles ejercicios que puedan resolver ya general, no tanto sinónimos, antónimos, hiperónimos, profesor, homófonos, homógrafos. Entonces, voy a darles, jóvenes, ejercicios general para que ustedes puedan practicar tipos exámenes de admisión. Este tema, vuelvo a repetir, lo tienen que dominar al derecho y al revés, profesor. ¿Ya? Entonces, muy bien. El tema del día de hoy va a ser, pues, relaciones semánticas. Un pequeño repaso, ¿no, profesor, sobre relaciones semánticas para ver, pues, si nos estamos acordando o no de estos temas, porque para mí es un tema muy dinámico, muy bonito, ¿no? En la cual también nos hace diferenciar pues tanto en el significante y el significado de las palabras. En primer lugar, jóvenes, ¿no? Vamos a ver en este caso relaciones morfológicas de las palabras. Cuando hablamos de morfología, hemos dicho que morfo proviene de dos voces griegas. Morfo, en este caso, profesor, vendría a ser forma o estructura, y logos, pues, es estudio o tratado. Entonces, profesor, cuando hablamos de relaciones morfológicas, estamos hablando de estructuras, profesor, de formas, ¿de quién? De una palabra. O sea, profesor, relaciones de estructuras de palabras. Y cuando hablamos de estructuras de forma, pues, profesor, a eso viene el plano de la expresión. ¿Cómo vamos a escribir? ¿Ya? Entonces, ese es el plano de la expresión. Y si hablamos del plano de la expresión, profesor, estamos hablando pues del significante. ¿De Porque es el plano de la expresión. ¿Cómo vamos a expresar una idea, un concepto? Ahí está, profesor. Esa es la morfología, la estructura, la forma de una palabra. Entonces, profesor, en relaciones morfológicas de palabras vamos a encontrar a las homonimias. ¿Qué hemos dicho, profesor? Que las homónimas provienen de dos voces griegas. Homos, ¿no? Que es igualdad, y nomos o nomos, en este caso que vendría a ser nombre. Y homonimias, profesor, vendría a ser igualdad de nombre. Entonces, en definiciones generales, jóvenes, pues nosotros vamos a decir que homonimias son palabras que tienen igual, ¿no? Escritura igual o parecida a escritura e igual pronunciación, ¿ya? Pero significados, profesor, sus significados van a ser totalmente diferentes. Por eso dice relaciones morfológicas, o sea, relaciones estructurales, relaciones de significante, más no de significado. ¿Por qué, profesor? En todas las palabras homónimas, los significados van a ser totalmente distintos. Jóvenes,
pero sí va a haber relación entre el significante, o sea, las expresiones, las palabras, la estructura o la forma de dichas palabras. Entonces, a esos jóvenes se refiere pues en el caso de homonimia. Profesor, hemos dicho que homonimia se divide en dos, homografías y homofonías. Empecemos por homografías. Proviene de dos voces griegas, lo hemos dicho, homo, profesor, igualdad, grafas, escritura, igualdad de escritura. Entonces, profesor, las homografías son palabras, no, son palabras homógrafas, aquellas que tienen igual escritura y pronunciación, pero significados distintos. Ojo, jóvenes, estoy diciendo, profesor, las homografías son palabras que tienen igual escritura y pronunciación, pero significados totalmente distintos. Jóvenes, profesor, en unas palabras homógrafas vamos a tener escritura y pronunciación igual. Ojo, solamente quiero que recuerden esto, jóvenes. Cuando hablen de una palabra homógrafas, van a tener igual escritura. Profesor, homo igual, grafas escritura, igual escritura. Entonces, si la escritura es igual, obviamente la pronunciación va a ser igual. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, tenemos llama y llama. Profesor, el primer llama puedo decirle un animal auquénido, cuadrúpedo, que vive en las alturas, ¿no? Y profesor, eh, de la sierra peruana. Llama. Ahí está, profesor. Un animal autóctono todavía, ¿no? Y el otro llama, profesor, puede ser del verbo llamar. Ahí está. Entonces, profesor, ¿cumple los requisitos que están diciendo de la homografía? Vean ustedes, jóvenes. Dice, ¿no?, que los homógrafos son aquellas palabras que tienen igual escritura, igual pronunciación. Llama, llama. ¿Tendrá igual escritura, igual pronunciación? Sí, profesor, sí tiene. ¿Pero significados distintos? Sí, yo ya les he explicado, ¿no?, qué consiste una llama y qué consiste la otra llama. Por ejemplo, profesor, tengo coma, coma. Coma puede ser, profesor, no, en este caso del verbo comer, coma. Y el otro coma, profesor, también podría ser pues signos de, en este caso, de puntuación, ¿no? Entonces, profesor, la coma. Entonces, ¿tiene significados distintos? Sí, tiene significados distintos. Por ejemplo, profesor, luna, luna. ¿Se escriben igual? Sí. ¿Se pronuncian igual? Sí, profesor. Luna, profesor, puede ser de satélite, ¿no? Astro. Y la otra luna, pues, profesor, puede ser un pedazo de vidrio, o luna de un carro, o luna de una ventana. Entonces, profesor, ¿tiene diferentes significados? Sí, tiene diferentes significados. A eso vamos a llamar, pues, lo que nosotros conocemos como homografía. ¿Ya, jóvenes? Otro profesor, otro homógrafos, por ejemplo, tenemos pena, pena. Pena puede ser castigo, no impuesto por algo que has cometido. O pena también puede ser pues dolor, aflicción, ¿no? Entonces, profesor, tengo pena de que tengo pena porque mi perro ha fallecido. Entonces, este es dolor, aflicción. El profesor, le dieron una pena de 3 años. Ese es castigo, ese es un castigo impuesto. Entonces, profesor, ahí está, pena, pena. Entonces, tenemos que saber diferenciar, ¿no, jóvenes, las palabras de homografías? ¿Ya? Por ejemplo, profesor, otras palabras homógrafas que tenemos, puedo decir también, pues, acuario, acuario, ¿no? Profesor, el primer acuario puede ser, pues, de latín aquarius, adjetivo de dicho de una persona nacida bajo un signo zodiacal, ¿sí o no? De acuario, ahí está, profesor, acuario. En cambio, el otro acuario, profesor, puede ser de latín aquarium, ¿no? Depósito de agua donde se tienen animales o vegetales acuáticos. Entonces, acuario, acuario. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, profesor, también podemos tener otros homógrafos como, mm, por ejemplo, podemos tener mimo, mimo. Mimo de cariño, de halago, y el otro mimo, pues, intérprete teatral, ¿no? Entonces, a esos jóvenes vamos a llamar homografía. Son palabras que tienen igual escritura e igual pronunciación. Ahora, profesor, ¿en qué consiste la homofonía? Se dice que se produce cuando las palabras presentan igual sonido o pronunciación, pero escritura ligeramente diferente y significados distintos. Ahora, profesor, homo viene de igualdad. Fonos es sonido. Entonces, profesor, cuando referimos a homofonía, pues es igualdad de sonidos. En este caso, profesor, las palabras homófonas van a ser, no, palabras que van a tener escrituras, no igual, sino similar. Entonces, profesor, entre igualdad
y similar hay mucha diferencia, profesor. Basta que esa palabra tenga algo que le diferencie del otro, ya no van a ser iguales, van a ser ligeramente diferentes en este caso. Entonces, similar también puedo llamarlo, profesor. Entonces, homofonía va a ser palabras que van a tener similar, escritura similar, no igual, similar. Pero, profesor, su pronunciación va a ser igual. Van a presentar igual pronunciación o igual sonido al momento, profesor, de expresar esa palabra. Y obviamente significados distintos. Por ejemplo, profesor, tenemos la palabra revelar y revelar. A ver, profesor, ¿cumplirán los requisitos que usted nos está mencionando? Pues sí, revelar, profesor, son palabras ligeramente diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre revelar y revelar? La B, profesor, y la V. Ahí está. Entonces, vas a ver ligeramente una diferencia entre la B y la V. Pero, profesor, al momento de pronunciar, se va a pronunciar igual. Va a ser igual la pronunciación. Semejante. ¿Ya? En este caso, revelar, revelar. Entonces, profesor, ¿son igual? Sí. A eso vamos a llamar homofonía. Son palabras que van a tener similar escritura, o sea, ligeramente diferente, pero la pronunciación va a ser igual. Significados totalmente opuestos. Revelar, el primer revelar con B, sublevarse, profesor, a algo o a alguien, ¿no? El otro revelar, pues, en este caso sería sacar o dar a conocer algo, revelar. ¿Jóvenes? Por ejemplo, profesor, yo me rebelé contra el profesor porque nos imponía un examen muy difícil. Sublevaste, ¿no? Contra el profesor. Yo revelé mis fotografías que tenía con ella. Ahí está, revelar, de dar, profesor, o de hacer ver a alguien, revelar. ¿Mm? Ahí está, profesor. Antes se revelaba las fotos, pues jóvenes, ¿no? Pues ahora ya no hay necesidad de revelar las fotos. Ahora también no se puede imprimir en todo caso. Entonces, revelar también es dar a conocer algo. Profesor, María reveló su secreto a Ana. Está dando a conocer algo. Entonces, con V es dar a conocer algo y revelar con B es sublevarse, en este caso. Jóvenes, profesor, también tenemos cima y cima. Ah, estas palabras, jóvenes, son homófonas a la vez y a la vez son antónimas. ¿Ya, jóvenes? El primer cima, profesor, en este caso, ¿no? Vendría a ser, pues, en este caso, altura, jóvenes. ¿Ya? En este caso, profesor, cúspide, altura. Y la otra cima, profesor, en este caso, pues, vendría a ser una zanja, una profundidad. Entonces, profesor, son antónimos y son sinónimos. Diré son antónimos y homófonos a la vez. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tenemos que ver, ¿no? Si cumplen los requisitos correspondientes. ¿Ya, jóvenes? Ojo, vuelvo a repetir. Homografías tienen, profesor, igual pronunciación, ¿ya? E igual escritura. En cambio, profesor, en las homófonas, ¿ya? Profesor, van a tener ligeramente una diferencia en la escritura, pero en la pronunciación van a ser iguales. Cima, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, cima, cima, profesor. ¿Cumplen los requisitos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Entre la C, profesor, aquí está la C y la S. Eso va a ser la ligera diferencia, profesor. Pero al momento de pronunciar, vamos a pronunciar igual. Cima, cima. Entonces, profesor, son homófonas, se van a pronunciar igual. La cima, en este caso con C, profesor, es el punto más alto de un monte o de un árbol o un sentido figurado, profesor, cima, lo más alto de una carrera. Entonces, profesor, estoy en la cima, ¿no? Entonces, ahí está, estoy, profesor, en la cúspide, en lo más alto, ¿no? Entonces, ese es cima con C. Profesor, en todo caso, cima con S, pues vendría a ser un tipo de moldura o cavidad natural grande o profunda en la tierra, ¿no? Un hueco, profesor. Entonces, cima, la primera con C es de altura y la otra cima, profesor, es, ¿no?, de una profundidad. Entonces, son homófonas y antónimas a la vez. Entonces, pues jóvenes, también hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con esos tipos de palabras. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Los parónimos.
Pues los parónimos, joven, consiste en dos o más palabras que se asemejan en un sonido, pero se escriben de forma diferente y tienen significados distintos. Usualmente no están relacionados significativamente. ¿Ya, jóvenes? Ahora, ¿qué son los parónimos, profesor? Les explico acá, joven. Los parónimos van a ser palabras que van a tener similar escritura y similar pronunciación. No van a ser iguales de escritura e iguales de pronunciación, para nada. Ambos, tanto escritura y pronunciación, van a ser similares. Van a tener ligeramente pequeñas diferencias, tanto en la escritura y tanto en la pronunciación. Por ejemplo, profesor, tenemos alcalde, alcaide. Por ejemplo, profesor, alcalde es una persona, ¿no? Que gobierna un lugar. Y alcaide, profesor, es una persona pues encargada, ¿no? De resguardar un presidio, en este caso una cárcel. Alcaide. Entonces, profesor, ¿tienen significados diferentes? Sí. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es un parónimo? Jóvenes, acá. Profesor, alcalde, alcaide. Entonces será escritura o igual. Similar, profesor. ¿Cuál va a ser en este caso la diferencia? Profesor, va a ser la I, alcalde, alcaide. El otro se escribe con L y el otro se va a escribir con I, profesor. Entonces, esa va a ser la ligera diferencia, profesor. Entonces, no son escrituras iguales. Ahora, la pronunciación, profesor. Eh, alcalde, alcaide. ¿Será igual la pronunciación? Definitivamente no, profesor. No va a ser igual la pronunciación. Se está pronunciando también de manera diferente, ¿no? Hay una ligera diferencia, profesor. Alcalde, alcaide. Y significados, como ya les había mencionado, totalmente diferente. Alcalde, una persona que gobierna un cierto lugar. Alcaide, una persona encargada, pues, de resguardar un presidio o una cárcel. ¿Jóvenes? Ahora, profesor, también tenemos la palabra actitud y aptitud. ¿Será parónimo, profesor? ¿Cuál es la diferencia entre la C y la P? Hay una ligera diferencia. Ahora, profesor, en la pronunciación, ¿va a haber también una ligera diferencia? Sí, actitud y aptitud. Ahora, significados totalmente diferentes. El primer actitud, profesor, se refiere pues a temperamento de una persona frente a ciertas situaciones, ¿no? Actitud. Tu actitud fue muy vergonzosa. Terminaste peleando con tu mejor amigo. Actitud es un temperamento frente a ciertas situaciones. Y aptitud, ¿no? Con P. Aptitud, profesor, en este caso es un talento o habilidad o destreza que tiene alguien o algo, ¿no? Aptitud. Tú tienes una buena aptitud para las matemáticas. Ahí está, joven. Entonces, ¿tiene significados diferentes? Sí, profesor. En este caso no van a tener significados diferentes. Uno, profesor, va a ser pues temperamento y el otro, profesor, va a ser pues en este caso no habilidad que va a tener uno. También, profesor, tenemos inicuo, inocuo. Ahora acá, profesor, va a haber ligera diferencia entre la I y la O. Y la pronunciación, profesor, también va a ser con ligera diferencia. Sí, inicuo, inocuo. A eso vamos a llamar parónimos, pues, jóvenes. Ahora, inicuo, ¿qué es, profesor? Algo contrario a la equidad, ¿no? Profesor, inicuo. O alguien malvado, podríamos decir. O alguien injusto, inicuo. Y en este caso, profesor, inocuo vendría a ser pues significado de que alguien no hace daño. Entonces, profesor, son parónimos y también quizás pueden ser antónimos a la vez. Claro, jóvenes. Inicuo, en este caso que es una persona malvada. Inocuo es una persona que no hace daño. Entonces, a eso vendría a ser los parónimos. Ahora, profesor, yo les tengo acá. A ver, voy a tratar de escribir. Llanta, ya, jóvenes. Trato de escribir nada más, ¿ah? Llanta y aquí está, llanta. Ahí está. Más o menos. Ahí está, profesor. Más o menos escribe profesor. Ahí está. Llanta y llanta. Les preguntaría a ustedes, ¿qué tipo de relación morfológica tendría estas dos palabras? Llanta y llanta. Llanta y llanta. Profesor, a ver, ¿cuál sería? En primeros casos, jóvenes, muchos podrían poner homofonía.
¿Por qué, profesor? Homofonía en este caso podríamos poner en llanta y llanta. Bueno, pues porque, profesor, tiene una pequeña diferencia, ¿no? En la escritura. Se diferencia entre la Y y la doble L. ¿Ya? Pero la pronunciación va a ser igual. Llanta, llanta. Jóvenes, tengan cuidado en acá. La Y y la doble L va a ser excepción de la homofonía. Pero excepción solamente en casos de la sierra, porque en la sierra sí se diferencia la Y y la doble L. Profesor, si vamos a Lima, ¿se van a diferenciar la Y y la doble L? No, no lo diferencian, jóvenes. Ahí viene pues el yeísmo. Solamente en la sierra peruana y alguna sierra de Bolivia y Argentina saben diferenciar la Y la doble L. ¿Ya, jóvenes? En este caso, profesor, en Perú, Ayacucho, ¿sabemos diferenciar la Y y la doble L? Sí, se diferencia, jóvenes, al momento de pronunciar en este caso. Entonces, por eso sería un parónimo, porque va a haber ligera diferencia en la pronunciación y ligera diferencia en la escritura. Hay que tener cuenta en eso. Ahora, clasificación de paronimio por la pronunciación. Varían de significado y forma según su articulación. Por ejemplo, extirpe, estirpe. Entonces, profesor, van a tener ligero, profesor, escritura diferente, sí, con X y el otro con S. Ahora, profesor, la pronunciación va a ser ligero, diferencia, extirpe, estirpe. Extirpe viene pues de extirpare, de latín, ¿sí o no? Profesor, es arrancar de cuajo o de raíz. Y el otro, estirpe, pues es de raíz, tronco de una familia o linaje, ¿no? Estirpe. Entonces, profesor, a eso es por la pronunciación y su forma y según su articulación. Pero también vamos a tener por el acento. Estas varían de significado, jóvenes, ¿ya? Y forma según su articulación. Por ejemplo, sabana, ¿no? Que es un embozo, tela, sudario o tejido. Y sábana, ¿no? Sábana y sabana, ¿no? Que es llanura, planicie, esplanada y pampa. Profesor, pero es que esto se escribe iguales. Y la pronunciación, no, jóvenes, no tiene escritura igual, tiene escritura similar. ¿Cuál es la ligera diferencia? La tilde. Ahí está, profesor. Ahí es una ligera diferencia, entonces no son iguales. La pronunciación, sábana, sabana. Entonces, profesor, la pronunciación tampoco no va a ser igual, va a tener ligera diferencia por el nivel de acento. Entonces, profesor, a eso vamos a llamar también paronimia, no por el acento. No se vayan a equivocar, jóvenes. En los exámenes de admisión, ¿no? Te ponen algunas, en este caso, preguntas, jóvenes, ¿ya? Para que tú te puedas equivocar, ¿no? Para que tú puedas equivocar. Eh, por ejemplo, algunos suelen marcar homófonos, pero en sí es un parónimo por el acento. Por ejemplo, profesor, tenemos la palabra pacífico y pacificó, ¿no? Entonces, profesor, pacífico es pasivo, apacible, tranquilo, y pacificó es alguien que calmó, sosegó o aplacó. Ahí está, ¿no? Entonces ahí también, profesor, podría ser, ¿no? En este caso, parónimos, ¿ya? Ahora, jóvenes, vejez y vejez. Profesor, acá les escribo, porque esto también se confunde mucho en los exámenes de admisión. ¿Ya, jóvenes? Ahora, profesor, vejez, disculpen por la letra, y acá abajito vamos a poner vejez. Ahí está, profesor. Más o menos, ¿no? Ya más o menos escribe el profesor. Ahí. Vejez, profesor, eh, viene pues, jóvenes, de humillez, ofendas, insultes, ¿no? Vejez, ¿no? Y vejez, profesor, ancianidad, salenidad, longevidad. Muchos pueden marcar pues que esto es una homofonía, ¿no? Vejez y vejez, en este caso. Profesor, sin embargo, ¿no? La Z y la S no hay ninguna diferencia, profesor, en nuestra región. Tiene razón. No hay diferencia entre la S y la Z. Pero, profesor, acá estoy diciendo vejez y vejez. Entonces, no es, profesor, por, en este caso, por la escritura, sino va a ser por el acento. De jóvenes, vejez y vejez. ¿Ya?
Entonces, por el acento, jóvenes. Entonces, va a haber algunas cositas que te van a hacer equivocar, tanto homofonía como paronimia, pero tienes que fijarte por el acento. Y este por el acento, jóvenes, recomendadísimo, ¿no? Siempre viene en los exámenes de admisión. Y también viene, profesor, esto de llanta y llanta, en algunos casos sí, ¿no? ¿Ya? Pero más es por el acento que les hace caer a los jóvenes. Hay que tener mucho cuidado en esas cositas, jóvenes. ¿Qué más tenemos, profesor? A ver, sigamos. Relaciones semánticas de las palabras. Cuando hablamos de semántica, semas, estamos hablando de significado. El otro era morfología, estamos hablando del significante, ¿no? Sema, significado. Profesor, tenemos la antonimia. Como ustedes saben, es la relación semántica de oposición o de contradicción que habíamos hecho la semana anterior. Por ejemplo, profesor, culto, inculto. Sería antonimia morfológico. Alegre, triste, profesor. Entonces, profesor, a eso llamamos pues antonimia, relación semántica de oposición o contradicción. No podemos decir, jóvenes, que antonimias son palabras de distintos significados. Todas las palabras tienen distintos significados, ¿no? Y otra vuelta les vuelvo a recalcar, eso pues sería, en este caso, un error, en este caso pues de definición. Ustedes tienen que decir antonimias son relaciones semánticas de oposición o de contradicción, porque toda palabra va a tener su oposición y todas palabras van a tener pues su respectiva contradicción. Culto, inculto, profesor. Alegre, triste. ¿Ya? Ahí está. Eso pues llamamos antonimia. ¿Y aquí llamamos sinonimia, profesor? Los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí. Pertenecen a la misma categoría gramatical. ¿Ya? La sinonimia estricta, absoluta, total es muy rara. La sinonimia parcial o relativa es mucho más frecuente. Ahora, profesor, hemos dicho que las sinonimias van a tener significado similar o idénticos, jóvenes, y pertenecen a la misma categoría gramatical. Y cuando nos referimos a la misma categoría gramatical, tienen que pertenecer a la misma familia. Si es adjetivo, adjetivo. Si es sustantivo, sustantivo. Si es, en este caso, profesor, verbo, verbo. ¿De jóvenes? A eso dice a la misma categoría gramatical. Si está en femenino, femenino, plural, plural. Ahí está, misma categoría gramatical, profesor. Dice que la sinonimia absoluta es total o total es muy rara. Sí, pues jóvenes, porque como ya les había mencionado anteriormente, toda palabra va a depender de un contexto para saber su significado. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, yo puedo decir batería. Batería puede, profesor, significar un instrumento musical o profesor, algo para dar energía química al automóvil. O también, profesor, batería, pues puedo ser o exclamar como un amigo, ¿no? Batería. Entonces, profesor, los significados de cada palabra va a depender del hablante, ¿ya, jóvenes? Del contexto del hablante. Entonces, es muy raro que haya, pues, sinónimos absolutos, ¿no? Porque toda palabra, profesor, depende de un determinado contexto. Por ejemplo, burgomaestre, alcalde, jefe, superior, ¿no? Que son palabras de similar o idéntica significado, ¿ya, jóvenes? Entonces, hay que también tener en claro eso, ¿ya, jóvenes? Antonimia y sinonimia, ¿no? Entonces, estamos haciendo un pequeño repaso nada más como para poder reforzarnos. A ver, en todo caso, profesor, ¿qué es la polisemia? Se da cuando una palabra puede tener dos a más significados. Poli, muchos o varios, semas viene de significados. ¿Ya, jóvenes? Poli, varios, profesor, semas, significados. ¿Ya? Entonces hay que también tener poco de etimología, ¿no? Saber poco de etimología para poder grabarnos o tener detalladamente algunas definiciones. Poli, varios, semas, significados. O sea, varios significados. Polisemias son palabras que pueden tener varios significados. Por ejemplo, profesor, pico. Puede significar una herramienta, parte de una ave o la parte más alta de una montaña. Pico. Entonces, profesor, ¿tiene dos a más significados? Sí, es una palabra que tiene dos a más significados. Profesor, ¿comparten semas en común? Sí, tienen la forma de punta, herramienta, parte de un ave y parte más alta de una montaña. Pico. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí está. Pico, ¿tiene bastantes significados, profesor? Sí. ¿Ya, jóvenes? A eso le llamamos polisemia.
Otro más. Cola. Por ejemplo, profesor, puede significar hacer fila, cola. Pegamento, cola. O también rabo, ¿no? La parte trasera. Ahí está. Cola, profesor. Entonces, ¿comparten semas en común? Sí, van a compartir en este caso semas en común. A eso se le dice polisema, cuando una palabra tiene más de dos significados. ¿Jóvenes? Entonces, no tenemos por qué equivocarnos también con respecto a la polisemia. ¿Y qué más, profesor? Acá, jóvenes. A partir de acá sí quiero que presten en mucha atención porque también son preguntas que vienen en los exámenes de admisiones. Y esta preguntita pues se volvió muy constante en los exámenes de admisiones en nuestra región. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, hiperonimia, hiponimia, profesor, ¿qué más? Meronimia y ¿qué más? ¿Qué más? Meronimia, profesor, y también tenemos pues holonimia. Ahí está. La hiperonimia se establece en la relación genérica y específico. O sea, es de género y especie, profesor. ¿Ya? Hiperonimia es la relación de género y especie. Por ejemplo, profesor, flor es hiperónimo de rosa. Flor es el género, rosa es la especie. ¿Qué otra especie más puede ver de flor? Tulipán, eh, girasol. ¿Qué más hay? No sé qué flores más hay, ¿no? Pero, profesor, en acá tulipán, rosa, girasol, clavel, margarita, ahí está, pues. Esos son específicos, ¿ya? Género, especie, esas son las especies. ¿Y cuál va a ser el género? Flor, ¿ya, jóvenes? A eso llamamos hiperonimia. Hiperonimia es la relación que establece genérico de género a especie. El género es la flor, su especie pues rosa, girasol, clavel, ahí está. Por ejemplo, pez puede ser genérico, el género, y trucha puede ser una especie. Así también como merluza, jurel, ¿qué más? Caballa, que también serían pues especies del género pez. A eso, jóvenes, llamamos hiperonimia. ¿Por qué se volvió muy constante, profesor, en los exámenes de admisión? Porque muchos estudiantes no suelen equivocarse también en estos tipos de preguntas. Hiper, ¿no? Viene, profesor, de género a especie. Hiperonimia, género, especie. Por ejemplo, yo puedo decir felino, que es un género. ¿Y cuál serían sus especies, profesor? Gato, pantera, jaguar. A eso es especie. Género, profesor, felino. Ahí está. Entonces, a eso es relación de hiperonimia. ¿Qué más vamos a tener? Hiponimia. Hipo viene del prefijo debajo. Nomos o nomas, nombre, debajo del nombre. Profesor, la hiponimia se establece en relación de especie a género. Es todo lo contrario a hiperonimia, jóvenes. Hiperónimos son de género a especie. En cambio, profesor, en este caso, hipónimo va a ser especie a género. Por ejemplo, ¿no? Rosa es una especie. ¿Y cuál es su hipónimo? Es hipónimo de flor. Trucha es hipónimo de pez. ¿Por qué? Porque rosa es especie de flor, que flor es un género. Trucha es una especie de pez y pez es un género. ¿Jóvenes? A eso pues llamamos también relación, ¿no? En este caso pues de hiperonimia y también en este caso de hiponimia. Jóvenes, entonces tampoco no debemos olvidar esas cositas, ¿ya? Que vamos a realizar. ¿Ya? Muy bien, profesor. Hemos dicho, ¿no? Que la hiperonimia es un término genérico, palabras que presentan un significado más general respecto al otro. Por ejemplo, la palabra mueble es hiperónimo de la palabra silla. ¿Por qué? Porque mueble es el género, silla es la especie. Como también puedo decir mesa, ¿no? Entonces, profesor, ahí está. En cambio, hipónimos son palabras que presentan un significado más específico respecto al otro. Por ejemplo, silla es hipónimo de mueble. ¿Por qué? Porque silla es especie de mueble, que vendría a ser el género. ¿De jóvenes? Y cohiponimia, ¿qué es, profesor? Cohiponimia. En la cohiponimia se establece relación de especie a especie, específico a específico. Son dos términos o más que presentan significados igualmente específicos, ¿ya, jóvenes? Respecto de otro más general. Por ejemplo, ballena y cachalote son cohiponimias entre sí, porque ambos son especies, jóvenes,
y ambos están contenidos en el hiperónimo de cetáceo. Ahí está, cetáceo vendría a ser el género. ¿Y cuál sería la especie? Ballena y cachalote. Entonces ahí hay relación de cohiponimia, especie a especie. Por ejemplo, profesor, puedo decir rosa, clavel, son cohiponimias. ¿Y cuál será su hiperónimo de los dos? Flor. ¿Ya, jóvenes? Entonces, no hay que olvidarnos de esas cositas. Por ejemplo, llama es cohiponimia de alpaca. ¿Por qué, profesor? Porque los dos son animales auquénidos, los dos son específicos. ¿Y cuál es lo general, lo genérico, profesor? Auquénidos. ¿Jóvenes? Mono es cohipónimo de orangután, porque también, profesor, comparten la misma especie. ¿Ya? Entonces, jóvenes, a eso llamamos pues cohiponimia. No hay que olvidarnos, jóvenes, ¿ya? Por favor. En estas situaciones no hay que olvidarnos. Y profesor, ¿qué vendría a ser holonimia? Holo viene pues a ser todo. Onomos viene a ser nombre, ¿no? Entonces, pues, holo es entero o todo y onimia vendría a ser pues nombre. Entonces, la holonimia es la palabra que designa a un todo de una estructura. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en la homonimia se establece relación de todo o parte. Por ejemplo, árbol es holónimo de rama. Árbol es el todo y rama es la parte. Ahora, profesor, casa es el todo y la sala es la parte de la casa. Eso es holonimia, relación de todo o parte. ¿Ya, jóvenes? Eh, y merónimo, profesor. Merónimo se establece relación entre parte y todo. Todo lo contrario a holonimia, claro, porque mero es parte o miembro y onimia es nombre. En ese sentido, pues la meronimia es cuando señala una parte de un todo o de una estructura. ¿Jóvenes? Por ejemplo, timón es parte de un automóvil y pantalla es parte de un televisor. Entonces, timón es merónimo de automóvil y pantalla es merónimo del televisor. ¿Jóvenes? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué es comeronimia, profesor? Como la comeronimia es la relación que se da de parte a parte. ¿Jóvenes? Entonces, profesor, por ejemplo, tengo sala es comerónimo de dormitorio, porque sala y dormitorio ambos son parte, ¿no? ¿De qué? De una casa. ¿Ya, jóvenes? Timón, ¿no? En este caso, y batería pueden ser comeronimia. Claro, profesor, porque timón y batería son ambos parte, ¿no? De, en este caso, de un coche, ¿ya? O de un automóvil. ¿Jóvenes? A eso pues también vamos a llamar comeronimia. Entonces, profesor, hay que tener ese criterio, ¿no? Ahora, profesor, un holónimo y merónimo también pueden intercambiar papeles, claro, porque yo puedo tener mi cuerpo. Mi cuerpo es un todo, ¿ya? ¿Y cuál es mi parte del cuerpo? Puedo decir mi brazo, profesor. Ahora, mi brazo puede ser un todo, sí, puede ser un holónimo, profesor. ¿Y cuál será su merónimo de brazo? Mano, profesor. Ahora, ¿mi mano puede ser un holónimo? Sí. ¿Y cuál será su merónimo? Dedo, profesor. Entonces, ¿no? También va a tener esa relación. Ya, entonces, jóvenes, espero pues que haya quedado bien claro estas partecitas, porque sí, a los que hacen el examen de admisión o los que formulan el examen de admisión, pues tienen pues, ¿no? A poner estos tipos de preguntitas, ¿de jóvenes? Entonces, no debemos equivocarnos. Ahora, para entender un poquito más sobre hiperónimo, hipónimos y cohipónimos. Ahora, hiper hemos dicho que es el género. Profesor, puedo decir redes sociales, es un hiperónimo, es un todo, es un género, ¿ya? Disculpen, es un género. Y profesor, hipo hemos dicho que es una especie. Profesor, puedo decir redes sociales, es un género. ¿Y cuál será lo específico de redes sociales? Facebook, WhatsApp o también, profesor, YouTube, ¿no? O Instagram también, profesor. Ahora también está de moda lo que es el TikTok, profesor. Entonces son redes sociales. Entonces a eso llamamos hipónimos. ¿Y cuál será su cohipónimos? Relación, ¿ya? Jóvenes, de especie a especie. Facebook, WhatsApp, YouTube son cohipónimos. ¿Por qué? Porque los tres son especies. Y los tres son hipónimos de quién?
de redes sociales. Y redes sociales vendría a ser el hiperónimo. ¿Ya? Profesor. General, género, especie. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a eso vamos a llamar el género hiperónimo, la especie hipónimos y relación de especie co-hipónimos. ¿Ya, jóvenes? ¿Y qué más tenemos? Profesor, también tenemos holónimos, merónimos y comerónimos. Holónimos hemos dicho que es un todo. Todo puede ser pues un árbol completo. Y mero es la parte. ¿Y cuál será la parte de un árbol, profesor? La rama o la hoja. Ahí está, son parte de un árbol. ¿Y qué será comerónimos? Son la relación de parte a parte. O sea, rama y hoja no son comerónimos, porque ambos son relación de parte a parte. Y holónimos vendría a ser el todo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, son algunas cositas, pues, jóvenes, que debemos aprender. Bueno, jóvenes, ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan atendido un poquito más, ya hayan profundizado este tema, porque sí o sí les voy a dejar exámenes tipo admisión para que ustedes lo puedan resolver. Y vamos a ver, pues, con qué criterio ustedes lo van a resolver, ¿no? Porque hay que tener en cuenta muchas cositas que yo les estoy mencionando. Muy bien, jóvenes, nos vemos en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día.